Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este último encuentro de este ciclo que hemos decidido llamar FAU en Movimiento. El tema que estaremos abordando esta tarde es fortalecimiento de la ruralidad y formas de vincularse con la naturaleza. Tenemos el agrado de contar con la presencia de oradores y oradoras de distintas partes del territorio, del ámbito académico, del ámbito de los movimientos sociales. Voy a empezar presentando en primer lugar a la compañera de Olinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. También tenemos la presencia de Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina, integrante del Movimiento Arraigo. Contamos también con la presencia de la docente Hortensia Castro, docente de la Facultad de Agronomía, docente de la Facultad de Filosofía y Letras, y doctora de la Universidad de Buenos Aires. También contamos con la presencia de Bárbara Caneco, de la cooperativa Colonia Ferrari, representando al Frente Agrario de Vita. Y bueno, para ir entrando en lo que va a ser este momento de diálogo, voy a traer una pregunta para que puedan responder brevemente. Esa pregunta es: ¿qué representa para ustedes la ruralidad? Si le parece a Cita, empezar con su intervención. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el armado de estos espacios y particularmente de esta mesa. Bueno, brevemente, a ver, vengo del campo académico, universitario, pero además soy geógrafa, entonces mi mirada sobre el lo rural está atravesada por esa formación profesional. Entonces pienso la ruralidad como una forma de producción del espacio, ¿no? En sentido de una forma de ocupar, de usar, de habitar el espacio, que en términos generales, y más allá de todas las diferencias, creo que en gran medida está atravesada esa forma de producción del espacio por una mayor vinculación con la naturaleza. Digo, también para conectarlo con el tema de alguna manera convocante de esta mesa. Digo, una mayor vinculación con la naturaleza, obviamente, de modo relativo, y es justamente en relación con lo urbano, con la urbanidad. Y en ese sentido, entonces, al decir rural, no solo estaríamos comprendiendo lo que la expresión campo implica, esto es lo agropecuario, sino también otras formas productivas, por ejemplo, extractivas, o productivas no estrictamente agrícolas o ganaderas, como la forestal, pero también otras formas de vinculación con la naturaleza mediada por la producción de servicios, como es el turismo, por ejemplo, o el consumo residencial del campo. También incluso nuevas formas que se le demandan a los espacios rurales, como son los relativos a la conservación de la naturaleza, o también incluso a la protección del patrimonio cultural del campo, ¿no? Que ahí también hay una expresión de ese vínculo humano-naturaleza puesta en esa valorización patrimonial. Y lo último nomás para decir es esto, ¿no? De que me parece que para pensar la ruralidad hay que pensarla siempre en diálogo con la urbanidad, la condición rural con relación a la condición urbana. Bueno, muchas gracias, Cita. Le pasamos la palabra a Barbie. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Bien. Un poquito más alto, ¿puede ser? ¿No? ¿Más Un poco alto? más Bueno, alto, sí. acá estoy. Bueno, mi nombre es Bárbara, soy del Frente Agrario Vita, estoy en el campo, somos una cooperativa con un grupo de familias, la cooperativa Colonia Ferrari, y bueno, estamos acá hace 5 años, 6 van a ser, produciendo alimentos. Así que bueno, la ruralidad lo que entendemos es, bueno, lo que tiene que ver con el campo, pero como que queda chica la palabra campo, ¿no? Tiene que ver con todas esas aristas que como organización popular, bueno, son nuestras banderas de lucha o por las cosas las que buscamos que también se den en esos ámbitos y bueno, tiene que ver con la educación, con la formación, la recreación de las personas que vivimos en este ámbito, y bueno, con la producción que es
digamos, a lo que nos dedicamos, ¿no? El trabajo y la producción. Pero bueno, es como toda esa complejidad de aristas que tiene la ruralidad, que es un lugar donde vivimos, trabajamos, producimos y bueno, también tenemos otras necesidades, así que eso es lo que pienso que es la ruralidad. Buenísimo, muchas gracias, Barbie. Le pasamos la palabra a Pedro. Bueno, yo creo que la profe lo ha definido muy bien. Cada uno vive, además, de acuerdo al territorio, una realidad de la ruralidad distinta. La ruralidad nuestra está asignada por el abandono rural, por la sojización, es un inmenso mar de soja bueno, que no hay una interacción allí entre lo rural y lo urbano para nada, porque lo rural desde el punto de vista de la presencia física del chacarero como ejecutor de la actividad agropecuaria ha desaparecido. Nosotros creemos que el desafío que tenemos hoy es justamente urbanizar la ruralidad. Que la gente vaya al campo, aunque sea a darle de comer a los animales, aunque sea que vaya a dar una vuelta. Iba a decir una grosería, no la digo, que es habitual acá en el campo, pero la gente no va. Entonces, un inmenso desierto verde que producto de una política que tuvo que ver con el monocultivo de soja, que eso trajo el abandono rural y que eso trajo un fenómeno poco estudiado, que es el rentismo rural. Productores que rentan sus campos, cierran la chacra. A nuestra zona, la ruralidad tiene que ver con la chacra mixta, no hay otra manera. La ruralidad tiene que ver con la ganadería en cualquiera de sus formas, que obliga al productor agropecuario a estar allí. El abandono rural es una característica intrínseca de la historia de nuestro país. Hipólito Vieite se quejaba en 1800 y pico del abandono rural. Y Rosas regañaba a sus primos los Anchorena, que vivían en la ciudad dedicados al contrabando y a la rosca política, y abandonaban el campo. O sea, yo creo que acá lo que tiene que haber es un nuevo debate sobre qué tipo de ruralidad queremos y cómo ocupamos geopolíticamente el territorio. Reitero, me parece que el desafío nuestro hoy es urbanizar la ruralidad. Muchas gracias, Pedro. Le pasamos ahora la palabra a la compañera Leolinda. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todas y todos. Me era bastante difícil llegar a una respuesta de por sí, ¿no? Entonces yo entiendo de que de repente la palabra ruralidad representa una concepción, una cosmovisión, y sobre todo una cosmovisión dominante, eurocéntrica, porque si hablamos desde las comunidades campesinas, comunidades indígenas, no nos llamamos rurales, ¿no? Somos habitantes de territorios, y cuando hablamos de territorio hablamos de modo de vida, de formas de relacionarnos con la naturaleza, y no es una relación de nosotros con ella, sino que nos concebimos una parte de ella, ¿no? Para nosotros son saberes, son un espiralado de la memoria histórica, de pueblos, de vidas, de espacio-tiempo. Bueno, estamos tratando de recuperar la conexión con Leolinda. Aprovecho para contarles que para la charla también estaba pensado participar otro compañero del MOCASE, que es Nina. Está teniendo problemas de conexión y va a ser difícil que esté participando. Bueno, hasta lo que se pudo escuchar,
que comentaba Violina, encontramos que, bueno, volvió por suerte. Bueno, veníamos escuchando que hay conceptos, ¿no? Y hay visiones desde la experiencia de cada orador que define a esto de ruralidad. Damos la palabra nuevamente a la compañera. Ya estaba terminando, pero parte, como para finalizar, es un conjunto de relaciones, interrelaciones de seres vivos, ¿no? Que tenemos un rol en este planeta, un rol. Muchas gracias, Yarina. Bien, como decía, hay no es un concepto cerrado por lo que vemos, está atravesado por las experiencias, ¿no? En los distintos territorios, de los ámbitos. Y para seguir con esto puntualmente, le voy a pedir a Cita si puede contextualizar sobre los distintos tipos de ruralidad en Argentina. Bueno, justamente recién lo que presentaban los diferentes compañeros, compañeras de la mesa, expresaba un poco eso, ¿no? Estas diferentes ruralidades que incluso presuponen repensar la propia categoría de lo rural, si es válida o no es válida, para quiénes es válida, cómo puede ser repensado eso desde otras valoraciones, ¿no? En principio también, y sobre todo también retomando lo que planteaba Pedro, son diferentes, pero también eso no nos debe hacer olvidar que hay alguna de ellas que es hegemónica, que es dominante y se impone sobre otras, ¿no? Se impone como discurso, como sentido de verdad, se legitima como sentido de verdad, y después se impone materialmente, en términos de justamente formas de producción del espacio. Entonces, en ese sentido me interesaría rescatar una ruralidad que podemos llamar productivista, para darle un nombre más genérico, involucra lo que algunos llaman la ruralidad del agronegocio, la ruralidad extractivista. Esto es esa ruralidad que piensa justamente en la naturaleza como algo por fuera de lo humano, algo externo, algo que está allí para nuestro servicio, puramente una relación instrumental, y que además tiene, junto con ese vínculo, básicamente dentro de esa ruralidad productivista, una mirada muy fuertemente anclada en sacar el mayor provecho posible en términos de renta, de beneficio económico en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces allí hay algo vinculado a el uso de tecnologías cada vez más intensivas que lo que permitan es producir cada vez más, ¿no? Entonces allí el aparato científico-tecnológico tiene un rol clave justamente en esa mirada sobre la naturaleza para la construcción de esa ruralidad productivista, ¿no? Esa mirada de controlar la naturaleza para que produzca más. Con todas las variantes de injusticias ambientales, territoriales, sociales que conocemos, que eso viene generando, que entre otras cosas se expresan lo que Pedro decía Peretti. Pero claramente esa es la hegemónica, no es la única ruralidad, y desde hace mucho viene siendo discutida, contestada por otras ruralidades, algunas de ellas de larga tradición, la expresión de la compañera del MOCA, que justamente, las comunidades campesinas, indígenas, y campesinas de filiación indígena o no indígena, la tradición de los chacareros, descendientes de los colonos o de los arrendatarios de la agricultura pampeana, son una expresión de esas otras ruralidades diferentes entre sí, además, pero de larga tradición, y que de alguna manera también son retomadas, reinterpretadas hoy por otros colectivos, ¿no? Por ejemplo, de aquellos que vienen planteando una vuelta al campo. Y después una tercera ruralidad podríamos definir mucho más acotada en términos de población involucrada y áreas impactadas, que es lo que algunos llaman nueva ruralidad, que es eso de pensar a lo rural como un lugar de consumo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, donde el espacio rural es consumido por habitantes urbanos, básicamente con fines residenciales no productivos, hay allí como una cuestión más de pensar en términos estéticos el campo. Por ejemplo, todas las formas residenciales de consumo del campo, las turísticas, entran dentro de esta otra ruralidad. No sé si me permitís, Pablo, por ahí comentar algo respecto de la definición incluso de población rural. No sé si te parece o... Sí, adelante. Si cabe, porque un poco tiene que ver también con esto que decía de esta ruralidad hegemónica, ¿no? Si uno mira cómo se construye estadísticamente el dato de población rural, es de una forma que se construye a través del Censo Nacional de Población, que se mantiene como criterio desde el tercer Censo Nacional de Población de 1914, que es definir la población rural por el patrón de asentamiento, esto es distinguir lo agrupado respecto de lo disperso, y para lo agrupado definir un umbral.
más de 2.000 o más habitantes es urbano, por debajo de eso es rural. Tomando ese criterio, lo que vemos es un descenso en términos absolutos, pero sobre todo relativos, de la población rural en el país, que hoy está en torno a 8, y algo, 9%, ¿no? Y viene en descenso en términos relativos. Esto nos habla del vaciamiento del campo, pero también en términos relativos, sobre todo, del crecimiento urbano como gran fenómeno en términos territoriales. Y esta forma de captación de lo rural tiene para mí una consecuencia importante, que es, en lo que entiendo, un subregistro de la población rural. O sea, hay un fenómeno concreto que es la disminución en términos relativos de la población rural. Pero además eso está expresándose bajo ese criterio de una forma subregistrada. Digo, hay mucha población involucrada en lo rural que no habita en esos espacios rurales definidos de esa manera por el Censo Nacional de Población. Por ejemplo, todos los productores rurales que viven en ciudades pequeñas próximas a sus campos, o la gran parte de los trabajadores rurales hoy en realidad son habitantes urbanos, no residen en el campo. Y eso no es un dato menor, porque lo que entendemos como un subregistro de la población rural en los censos, lo que termina dando es una reducción, una invisibilización del fenómeno rural a través del censo de población, ¿no? Entonces también, así como construimos el dato, cuál es la fuente, cómo se define, también me parece que es un elemento de visibilizar lo rural. Hace unos cuantos años, me acuerdo en el 2007, 2008, desde la SAGIP, desde la Secretaría de Agricultura, se pensó en la reformulación de ese criterio, que implicaba no modificarlo, sino continuar esa base para poder tener comparabilidad histórica, pero agregándole otros elementos que permitan captar esas otras formas de vivir, de residir, de producir en lo rural, ¿no? Que sería interesante, me parece, en términos generales, recuperar también ese espíritu, porque haría también, me parece, una mayor visibilización de lo que pasa hoy en los espacios rurales. Muchas gracias, Cita, por todo el material que compartió. Ahora quiero hacer una pregunta sobre cuáles son las ruralidades que predominan en sus territorios y en sus organizaciones. Le doy la palabra a Pedro. Bueno, la ruralidad que domina mi territorio es la soja, en una ruralidad en donde la agricultura de rostro humano prácticamente ha desaparecido. Ha desaparecido la chacra mixta, no hay ninguna cosmovisión que entrelace a la persona con la tierra, es una agricultura de tipo, es una ruralidad, por llamarlo de alguna manera, una agricultura de tipo minera, absolutamente extractivista, en donde ha condenado a muchos pueblos de esto a la desaparición. Yo creo que la ruralidad, como la veo yo, está directamente relacionado con el modelo de desarrollo productivo que ha elegido la Argentina a partir de la década del 90. Por lo menos la zona nuestra, digo, no quiero tal vez en otra zona. Y yo creo que el gran desafío y la nueva ruralidad proviene de la agroecología, las cooperativas, el consumo de cercanía, algo como lo que veo que está Bárbara, como lo que se hace ahora en el proyecto Artigas, me parece que viene por ahí en esta zona. Nosotros estamos empezando a desarrollar ahora acá, esta semana estuvo asesorándonos durante 4 o 5 días Ángeles Trapazón sobre el tema de la agroecología y una granja de ecología para tratar de plantar alguna otra alternativa al modelo dominante de los agronegocios y de la soja y de todo lo demás, mostrar que se puede hacer. Recién yo termino un Zoom con la presidenta del INTA, planteándole de que orientemos la agencia del INTA que tenemos acá en esta localidad hacia ese tipo de producción de alimentos de cercanía y de todo lo demás. Es un desafío muy difícil, pero creo que pasa por ahí. Yo creo que acá debemos tener muy en cuenta, que los productores agropecuarios ya no somos necesarios desde el punto de vista productivo para producir los volúmenes que requiere la Argentina. Se puede sembrar y cosechar toda la Argentina sin un solo productor agropecuario. Los productores agropecuarios somos necesarios desde el punto de vista social, político, cultural, de ocupación geopolítica del territorio, todo ese tipo de cosas. Productivamente el capitalismo logró reemplazar al productor tradicional de rostro humano.
Eso es muy sencillo. El Tejar, para tomar un pool de siembra emblemático que ya está desactivado, que se activó en el 2013 cuando se murió su fundador Oscar Alvarado, llegó a sembrar 1 millón de hectáreas. Nosotros, toda la Argentina siembra 33 millones de hectáreas. Quiere decir que 33 empresas como el Tejar siembran y cosechan toda la República Argentina. Entonces lo que tenemos que repensar para discutir la ruralidad que queremos o la que necesita este país es el modelo de desarrollo agropecuario. Y el modelo de desarrollo agropecuario nosotros lo hemos definido como un modelo de monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas. Debemos salir de ese modelo, debemos dar un debate. ¿Por qué? Porque fíjate que hay una cosa llamativa. Mira, nosotros lo estamos haciendo acá en este Zoom sin darnos cuenta, los 5 que estamos acá en la pantalla. El sistema no discute el modelo in totum en su totalidad, lo discute por parte. Entonces discutimos la ruralidad por un lado y las migraciones rurales. Parece que fueran producto de una maldición bíblica, que la gente se fue. Y no tiene que ver. El latifundio no lo discutimos, lo invisibilizamos. Está invisibilizado. Gran triunfo de la oligarquía terrateniente argentina, que algo tiene que ver con la ruralidad, el latifundio, ¿no? Las inundaciones no las discutimos, parece que fuera el cambio climático lo produjo, no sé, un polaco que está allá arriba y que dijo, bueno, voy a alargar el cambio climático y no la acción del hombre y no de todos los hombres. Pues yo no me siento responsable del cambio climático. Yo no soy responsable igual que Peña Brown o que Brito o que algunos de los que deforestaron los 4.915.000 hectáreas que llevan deforestadas en el norte, consecuencias. La destrucción de la chacra mixta parece que fue un hecho que no pasó, qué sé yo. Son todos hechos separados. Y eso es lo que no debemos caer, en ese artilugio. Acá hay que poner en el centro de la discusión, el modelo es uno solo. Y el modelo y la madre de toda esta batalla que tiene que ver con la ruralidad es qué tipo de agricultura y ganadería queremos. ¿Quién queremos que nos produzcan los alimentos? 1 millón, por decir una cosa, de pequeños y medianos productores, o 1.000 empresas concentradas e integradas verticalmente que produzcan el volumen. Tenemos que discutir los conceptos básicos. Estamos yendo al debate del modelo agropecuario con el libro escrito por el almacenero, como decía Jauretche. Gracias, Pedro. Los términos teóricos que nos da el neoliberalismo. ¿Me pasé de tiempo, compañero? Gracias por el aporte. Le vamos a pasar la palabra. Me dejaste con lo mejor en la mano. Tenía la mano llena tenía el puño lleno de verdades. Bueno, con respecto al planteo ese, cuáles son las ruralidades que predominan en nuestro territorio, y bueno, esa es una ruralidad, si nos vamos a ese concepto de disputa permanente por el control del territorio. Si bien han habido políticas neoliberales para la cuestión agraria y que se han ido imponiendo en el transcurso de todos estos años, ha habido, sí, esas legislaciones y todas las mandangas para que se vayan apropiando pocas manos de muchas tierras, ¿no? Y es un poco esa disputa. Hoy por hoy, si vamos a mirar y hacer un zoom sobre los territorios, sobre todo en el norte de Argentina, vemos como pequeñas islas en medio de ese mar de soja o mar de monocultivo, mar de pino, ¿no? Pequeñas islas, y esas islas que han tenido batallas desde que se han puesto firme y exponiendo el cuerpo cotidianamente para poder realmente permanecer en el lugar en que se ha estado viviendo por generaciones enteras, ¿no? Entonces hay, por un lado, organización territorial, entrelazados entre los distintos territorios para la resistencia de forma solidaria, y se resiste no solo por el cuidado de la tierra, sino por ese modo de vida que caracteriza a las familias con el trabajo familiar, con la producción no solo de autosustento, sino para la garantía de producción diversa para los mercados locales, ¿no? Hablamos de una disputa permanente del monocultivo con un sistema de producción integrado que representan las familias campesinas indígenas y de pescadoras artesanales.
Sobre la invisibilización, sí, de repente no solo los medios de comunicación, sino las herramientas que se generan desde los distintos ámbitos, como decía Hortensia, el tema del relevamiento, bueno, de ese mapeo y el nombre que le queramos poner al censo, muchas veces eso pasa, que no terminan de registrar al último rincón del territorio donde están las familias. Y justamente es una de las herramientas que ha sido manejada y por tanto manipulan la existencia de una gran cantidad de familias. Entonces a veces hacemos cuestionamiento a esos datos que nos ponen, sí, de por sí ya nos minimizan, ¿no? Porque detrás de esa minimización, invisibilización, hay una subestimación al proyecto productivo o a las formas productivas que tienen miles de familias, ¿no? Y por tanto, no solo subestiman, sino que llegan al punto de criminalizar y de hacer todo una especie bueno, cuanto más rápido saquemos de aquí, más vamos a tener. Según la lógica mercantilista que tienen de esa productividad que representa la ruralidad o lo del campo, ¿no? Así que eso, somos sujetos, representamos, o el territorio de donde hablo representa a ese sujeto que hoy por hoy, al menos en Santiago del Estero, con 30 años de organización, ha podido parir otros procesos que se van a nivel nacional, pero no solamente parir ese proceso nacional y construyendo, sino generar alianza, articulación y bueno, ida y vuelta con otros saberes y que, bueno, saber llevar la palabra, predicar la palabra de que otra ruralidad es posible, ¿no? Y en eso creo que el don Pedro acaba de comentar sobre esas andanzas de los compañeros y compañeras delegadas para ir en los territorios donde nos llaman, donde nos proponemos, para ir construyendo esa mirada distinta de la ruralidad, una mirada distinta, y cuando decimos también vuelta al campo es volver a tener un espacio donde se dignifique la vida campesina, en la que hoy estamos, resistir, mejorar, fortalecer en todos los ámbitos, productivo, de salud, de educación, y los otros y las otras que les interese volver al campo, no es para que vayan a echarse un meo, sino para ir a producir alimentos sanos, variados y con condiciones que dignifiquen y que se ayude a la democratización, en definitiva, de los bienes que puedan producir y tener una mejor vida, no solo nosotros, nosotras como humanos, sino para la madre tierra, ¿no? Que hoy está dando avisos importantes en este momento, no sé, eso, cambio climático es fruto de haberse bandeado en desmonte, en romper eslabones importantes de la naturaleza, ¿no? Muchas gracias, Deo. Ahora sí, le pasamos la palabra a Barbie. Bueno, gracias. Bueno, acá yo escuchaba lo que comentaban, ¿no? De cómo es el lugar, ¿no? Uno imaginándose en cada territorio. Y bueno, acá también nosotros estamos en Las Armas, partido de Maipú, bueno, en tierras del Estado, y estamos rodeados de latifundio ganadero, digamos, acá rodean, tienen 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas, y nuestros vecinos son los trabajadores rurales, que decimos puesteros, ¿no? Son nuestros vecinos, nosotros somos en un principio como un grano en donde uno no quiere que esté, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una experiencia de personas y familias que se fueron de la ciudad en busca de un lugar para poder producir, y bueno, ya con esa hemos pasado por, bueno, muchos momentos de críticas o de prejuicios, y construir vínculos con la gente de acá que visibilizados, ¿no?
los peones rurales que también crían chanchos, tienen pollos, hacen corderos, y les crían las vaquitas al patrón, quiero decir, ¿no? El oficio del trabajador rural, de productor, que es de forma familiar y diversificada, ¿no? Y ahí es donde uno, ¿no? Entre nosotros, donde hablamos de una ruralidad en donde el protagonista es la familia rural, ¿no? Donde no sería solo posible si el hombre es el que sale a trabajar, sino que y que las producciones son las tradicionales, que han perdido, ¿no? Que muchas se han perdido y recuperando, quiero decir, la capacidad de producir alimentos sanos y ese conocimiento. Decís, bueno, en medio de la pampa húmeda, ¿qué hay, no? Vacas que se crían solas y, ¿no? Y como que si no viviera nadie ahí, ¿no? Pero la realidad es que sí, vive mucha gente y el modelo productivo hace que cada vez se tengan que ir más del campo porque justamente no hay escuelas en el campo, en los parajes, digamos, el Estado no ha abandonado y bueno, también el trabajador asalariado es, bueno, el puestero, chao, es su trabajo y el resto de lo que hace no se sabe, ¿no? Nosotros acá también producimos lo mismo, digamos, que los vecinos, ¿no? Y algunas cosas más, pero nuestra característica es esa integración que hemos encontrado y con la que nos sentimos identificados, que tiene que ver con que la forma de producir que tenemos es a escala local y a veces regional, pero quiere decir sin pensar en que un producto se produzca en un lugar y se comercialice y se coma a miles o cientos de kilómetros, ¿no? Es como, bueno, toda esa cuestión de activar lo regional y lo local, y sobre todo en la producción de alimentos, que es nuestro rol y nuestra misión, ¿no? Bueno, Barbie, muchas gracias. Estamos teniendo aportes muy valiosos, la verdad que se celebra este encuentro. Y en línea con lo que fue saliendo, estas visiones de la situación actual en la que estamos viviendo, surgen preguntas como cómo es que llegamos hasta esta instancia, ¿no?, que atravesamos. Entonces, le quiero preguntar a Cita si puede contar cuáles fueron las grandes corrientes migratorias que hubo en el país y por qué cree que se debieron. Sí, bueno, en gran medida los compañeros y compañeras han planteado, ¿no?, un poco cuáles son los procesos que están por detrás de estas realidades territoriales, concretas, en las que ellos están viviendo y trabajando y militando. A ver, pensando más en términos de larga duración, yo me iría unas décadas más atrás, y creo que esta transformación de lo rural, básicamente en términos del lugar donde habitar y producir alimentos, tiene que ver, en términos más amplios, con un proceso que podemos llamar de modernización económica y social de nuestro país y de todos los países, digamos, modernos occidentales, porque es dentro de esa órbita que se dan estos procesos, y se corresponde con diferentes fases del capitalismo, un poco lo que planteaba Pedro. Digo, del capitalismo en su fase industrial, de mediados del siglo XX en adelante, y del más reciente del capitalismo financiero, ¿no? Entonces, si uno mira el descenso, particularmente de la población rural, se puede reconocer un primer tiempo de declive, o sea, históricamente viene disminuyendo en términos relativos, básicamente por crecimiento de la población urbana, pero en términos absolutos el quiebre se da o se empieza a registrar en los años 60, ¿no? En 1947 el censo hablaba de
poco más de 6 millones de habitantes rurales, hoy estaríamos en cerca de los 3 millones, casi la mitad de aquello, o incluso un poco menos, no tenemos obviamente el censo que tendría que hacer este año. ¿Qué pasó a lo largo de todo ese proceso? Bueno, por un lado se dio en principio lo que se conoce como la gran fase de industrialización y asociada con ello de fuerte urbanización, concentrada en algunos puntos de mediados del siglo XX, ¿no? Y en términos de factor de atracción de población, de promesa de empleo en esos lugares, ¿no? Que detonó muchos procesos migratorios campo-ciudad. En paralelo, justamente con procesos de mecanización en algunas zonas rurales. Por ahí la más evidente en este sentido es toda la mecanización de las cosechas y las siembras de granos, ¿no? En el área pampeana. Entonces ahí hay como dos procesos, ¿no? Digo, de industrialización y de atracción y de expulsión, básicamente de productores, trabajadores, en relación con este proceso de modernización tecnológica. Gran parte de la expansión del área metropolitana, pero también de Córdoba y de Rosario se explican en parte en relación con eso, ¿no? Y después tenemos la conformación de lo que es el paradigma neoliberal, que cuyas bases se gestan en la última dictadura, y sobre todo se expande y se profundiza en la década del 90, en donde se dan una serie de procesos de avance, por ejemplo, de fronteras agropecuarias, se lo han comentado recientemente los compañeros y compañeras, ¿no? Básicamente, a partir no solo de la sofisticación, de la expansión forestal, digo, de una variedad de commodities, ¿no? Lo que se conoce como la pampeanización de gran parte del país, ya no solo de intensificación agrícola en el área pampeana, sino sobre todo la expansión de legumbres y de granos en Santiago del Estero, en Salta, en Tucumán, en Chaco, ¿no? Para mostrar algunos ejemplos. Produciendo esos fuertes desplazamientos, desposesiones de productores, de trabajadores, de personas que habitaban el campo. Y allí la movilidad es más regional, ¿no? Digo, eso se corresponde con otro patrón de crecimiento urbano que tiene más que ver con el crecimiento de las ciudades intermedias. Eso es, el área metropolitana y las grandes ciudades del país siguen creciendo, pero crecen menos que en los periodos anteriores. Esa movilidad es más hacia ciudades cercanas. También junto con esto no podemos dejar de olvidar lo que ocurrió en la década del 90 en términos de quiebra, por ejemplo, de muchos productores rurales en el área pampeana y de desposesión en relación también al interior del área pampeana. Y particularmente también el fenómeno vinculado al cierre de ramales ferroviarios. Muchos pueblos rurales decaen y decae toda la vida en torno a sus pueblos a partir del cierre de los ramales ferroviarios. Entonces hay que mirar toda esta trama productiva, pero también de servicios que confluyen en el marco de este último proceso, de este último cambio. Y además como círculo vicioso, ¿no? Porque cuanto menos gente vive, entonces te prestan, por ejemplo, menos servicios. Se dice que hay que cerrar las escuelas rurales porque no hay población. Y si cerrar las escuelas rurales va a haber menos población. Con lo cual ahí hay un círculo vicioso que hay que atender también. De hecho, muchos de los proyectos de las organizaciones justamente tienen que ver con crear escuelas, con crear incluso universidades, digo, con crear espacios de formación, de contención de la población rural, que me parece una cuestión sumamente importante para destacar, ¿no? Muchas gracias, Cita. En línea con lo que trajo Cita, le quería preguntar a Pedro, ¿cuáles son las problemáticas que encontramos en nuestros territorios hoy en la actualidad? ¿Problemática de qué tipo? Problemáticas sociales, problemáticas relacionadas a la agricultura en sí, ¿no? Bueno, yo creo que la principal problemática que encontramos en nuestros territorios es la que te dije anteriormente, es el producto del monocultivo y la falta de fuente de trabajo en nuestras localidades, sumada al tema de la salud, que es un tema no menor. Nosotros tenemos altos porcentajes de cáncer, nosotros tenemos acá donde estamos 2.5 más que la media nacional de cáncer en este pueblito que tiene 4.000 habitantes. La gente se muere de cáncer como hongo, producto de que tiene directa relación con el modelo de desarrollo rural, el uso indiscriminado del glifosato. Son cuestiones que es una problemática muy fuerte de este. Y la falta de fuente de trabajo también. Acá hay una falta acá hay una logia primarizante argentina. Acá lo único que se discute es el volumen. Lo único que interesa es el volumen. Nunca se discute cuántos productores necesita para hacerse ese volumen. Ese es un tema central, porque el volumen no puede ser un valor absoluto. Al volumen hay que interrogarlo, hay que preguntarle cosas. No es lo mismo un volumen de 120 millones de toneladas producidas por cooperativas como la de Bárbara, que producida por 2.000 productores ojeros integrados verticalmente que no generan nada,
que son rapaces, que se llevan todo el territorio y que no te compran ni un litro de agua. O sea, Máximo Paz tenía hace 30 años 300 productores agropecuarios, hoy no quedan ni 30, ni el 10%, y dentro de 5 años van a quedar 3, porque ¿para qué más de 3? 2, y uno solo si quiere puede sembrar todo este territorio. Esa es una problemática específica que tenemos que atacar con todo. Acá hay que poner un ojo muy importante en la pampa húmeda y no pampeanizar las agriculturas, las economías regionales, que también tienen ese mismo problema, que solamente tienen un ojo puesto en el volumen. La pera y la manzana pasa lo mismo, en el algodón pasa lo mismo, en la vid pasa lo mismo, que solamente el volumen, porque la única medida que tiene es el volumen. Entonces, le da lo mismo que sean 5.000, 5, 10 productores agropecuarios, le interesa, basta que haya volumen y que se pueda exportar, camina todo bien. No es así. Para eso necesitamos una cuestión imprescindible. La agricultura familiar debe tener una alianza con el Estado. Sin Estado no hay agricultura familiar viable. La agricultura familiar en el libre mercado, en competencia con la gran agricultura o con la agricultura a escala o con la agricultura buitre, como la quieran llamar, siempre pierden. ¿Por qué? Porque tierra hay la que hay. No se puede poner una fábrica y fabricar más tierra. Falta tierra, le vamos a dar tierra a la cooperativa de Barra. Bueno, ponemos una fábrica y fabricamos 10 hectáreas más. No puede, no existe. Es la que hay. Más trabaja José Tanciero, menos trabaja Pepe Chacarero. Eso es una verdad así. Y entonces, un problema que tenemos todas las organizaciones campesinas y de productores agropecuarios es que tenemos que sacar el debate intrasector. Hay que urbanizar el debate rural. El debate rural debe ser un debate del conjunto de la sociedad, no solamente del sector. Acá no tenemos que estar discutiendo de Olinda, Cita, Bárbara, todos que tenemos de alguna que ver somos el sector. No, acá tienen que venir los consumidores, los partidos políticos. Hay que urbanizar el debate rural. ¿Por qué? Porque de ese debate dependemos los 44 millones de argentinos, no solamente por la generación de divisa, como nos quiere cobrar siempre la rural, que dice nosotros generamos tanto, no. Porque de ahí sale el 98% de los alimentos de la tierra. Y sale el aire que respiramos. Y sale y brota el agua que tomamos. O sea, ¿qué hace a los 44 millones de argentinos? Por tanto, el debate es político de todos, no de un sector. La derecha, aparte de tener el gran triunfo cultural de invisibilizar el latifundio como principal obstáculo al desarrollo de la fuerza productiva argentina, ha logrado este segundo triunfo, que el debate agrario no trascienda el sector, sea solamente el sector. Y cuando algunos se quieren meter ahí adentro, dicen, no, ustedes no saben nada, los progresistas no saben nada, no tienen sentido, ustedes, no, esto dejalo a nosotros, que de esto nosotros sabemos. Claro, ellos saben embolsarla con la pala, saben, no saben otra cosa. Entonces, es muy importante tener eso claro. Acá hay que urbanizar el debate rural, hay que exigirle al campo nacional y popular que ponga la cuestión agropecuaria y los alimentos en la agenda política de debate en cada elección. Nosotros vamos a hacer esto con los alimentos. Nosotros vamos a terminar esta irracionalidad logística que tiene la producción de alimentos en la República Argentina, que un litro de leche recorre 1000 kilómetros y un kilo de carne 500. Hay que terminar con eso, porque esa irracionalidad logística más los monopolios son los que encarecen los alimentos a los productores, a los consumidores. Nosotros debemos ir a otra cosa. ¿Por qué? Porque además eso tiene un componente político que es muy importante y que nosotros tenemos que hacernos la autocrítica como parte del campo nacional y popular, que nunca lo ponemos arriba de la mesa. ¿Sabés cuál es el componente político? Todos esos grupos monopólicos productores de alimentos son los que desestabilizan nuestro gobierno. Son los principales fuentes de desestabilizar. Son los que no te quieren liquidar las divisas, son los que te pegan los golpes de mercado, son los que te pegan los golpes inflacionarios. Tienen dos manos. Una la meten en el bolsillo de los trabajadores. Cada aumento del salario, ¡clic!, se lo chupan ellos vía inflación y en vez de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mejora los balances de Coto, Carrefour, La Serenísima, La Anónima, Paladini y de todas las grandes corporaciones. Y el otro lo tienen en el cuello de la democracia, porque son altamente desestabilizantes del sistema político argentino. Porque, como ves, te pegan un golpe de mercado, un golpe inflacionario, te dolarizan los alimentos,
te hacen la vida imposible y no te dejan consolidar un gobierno que trata de mejorar las condiciones de vida del pueblo. Por eso debemos tener muy claro este asunto. Por eso es necesario que saquemos el debate afuera, le exijamos a los dirigentes políticos. La compañera Levita tiene que decirle, Pérsico, poner el debate de los alimentos arriba de la mesa, en el debate electoral. Y la compañera de la Claudia Campesina tiene que decirle, Estrapazón, arriba de la mesa ese debate primero. Y nosotros le tendremos que hinchar los huevos a otro. Y la compañera Cita le tiene los huevos al decano de la facultad. Pero todos tenemos una labor para sacar este debate afuera. Gracias, Pedro. Vamos a pasarle ahora la palabra a las compañeras. Yo lo que quería traer ahora, en línea con lo que fue saliendo con Pedro, es qué problemáticas hay para generar la permanencia en los territorios, ¿no? Le paso la palabra a Bárbara. Bueno, bueno, sí, las problemáticas, la verdad que tienen sus rasgos generales, ¿no? Con respecto a la ausencia del Estado, digamos, en los parajes rurales se nota muy claramente, ¿no? Hoy, si nosotros lo que queremos es que la familia rural se quede, que sea un campo que preste a que los jóvenes quieran permanecer en el campo y no quieran salir volando a la ciudad, porque el campo es un embole, digamos, tenemos que trabajar para eso, ¿no? Para que suceda eso, por un lado, con nuestro rol de productores, pero también como militantes, lograr que sea, digamos, un campo con justicia social, ¿no? Donde los pibes puedan ir a la escuela y no tengan que hacer 10 kilómetros en bici, o que si no se cierra la escuela, se saca a 1 kilómetro y tenés que ir a una que queda 20 kilómetros y, ¿viste? O sea, son las cosas que pasan hoy en día, que uno pareciera como que está hablando de hace un montón de años, pero son cosas que pasan hoy. Los básicos todavía no están garantizados en esta nueva ruralidad, ¿no? Estamos comprometidos para que eso sea así, y por eso estamos aquí en los territorios, ¿no? Pero la cuestión de ser invisibles para el capitalismo, vamos a decir, ¿no? Hace que uno tenga que decir, acá estoy, somos productores, tenemos algo que mostrar, quiero decir, ¿no? No solo que somos y estamos, sino que producimos y que queremos algo más todavía, no solamente demostrar que somos capaces de generar alimentos sanos, sino que también somos los promotores de que en el campo haya gente, que tengan familias y que tengan las garantías que también se han conquistado en la ciudad, digamos, ¿no? La educación, la formación, el acceso a la salud, y bueno, y también poder ser parte de una cadena de producción, ¿no? De eso que decía Pedro, de que la leche recorre 1000 kilómetros, ¿no? Es cierto, y acá, bueno, estamos empezando a ver que, bueno, que tejiendo esos lazos sociales se puede lograr consolidar una economía popular de producción familiar, ¿no? Si no está todo ese sustento y ese tejido que contiene, digamos, no vamos a poder permanecer en los territorios. Así que bueno, muy en sintonía con lo que se dice, creo que bueno, esas son las principales, son, bueno, las que ya se mencionaron, ¿no? Por lo menos acá, el avance de la frontera agropecuaria, más bien dicho,
el avance del latifundio es lo que impulsa a las familias a que si no sos un trabajador que se banca estar aislado en el campo con su familia, hasta el punto en el que, bueno, ya cuando a tus pibes no los podés mandar a la escuela porque estás a 10 kilómetros del asfalto y te tenés que ir al pueblo. O sea, pasa eso, ¿no? La migración de los trabajadores que tienen que ir al pueblo en busca de un trabajo mejor, digamos, y abandonar esa tradición de producir alimentos que mencionaba antes, ¿no? Gracias, Barbie. Continuamos ahora con Leo. Ya me perdió. ¿Cuál era la pregunta? Sobre... ¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan a la hora de generar la permanencia en los territorios? Las problemáticas, podríamos hacer un listado para tener, bueno, un listado de campeonato de desgracia, como decimos hace tiempos. Pero más que antes a las problemáticas de la concentración de la tierra, bueno, la expulsión el intento de expulsión de las familias campesinas indígenas por querer instaurar el modelo o el sistema de monocultivo, bueno, se generan, digamos, otras problemáticas que a la vez permite también tener una cierta unidad de acción para hacer la resistencia, ¿no? Muchas de las problemáticas a las que nos han querido someter con el achicamiento del territorio, sobre todo, han sido puestas, bueno, ellos digo, en referencia a los, no sé, estos que vienen del pool de siembra, a los empresarios de distintas provincias, incluso internacionales, o sea, de otros países y otros continentes, la criminalización que nos hacían, bueno, por gusto de tenernos lejos de la defensa de nuestro territorio, nos han detenido, nos han criminalizado, nos han hecho quema de cultivos, quema de las casas, de los ranchos, amenazas, asesinatos de compañeros, grupos de bandas armadas traídas por los empresarios, esas problemáticas que todavía siguen estando, ¿no? En ese sentido hemos tenido que rearmarnos estratégicamente. ¿Para qué? Para poder visibilizar esa problemática y saber qué es lo que estamos poniendo, digamos, como hombres y mujeres dispuestas a ese trabajo. Y sobre todo es el trabajo colectivo. Aquí puede que algún compañero o alguna compañera tenga un rol, una responsabilidad periódica, en fin, circunstancial, si se quiere, pero hace parte de un proyecto que es colectivo, que es un proyecto político, un proyecto productivo que engloba todo, no solo a los que estamos en la tierra trabajando, resistiendo, sino también a las urbes o a los pequeños pueblos que todavía siguen estando y que hoy sí o sí se tienen que organizar también porque se ven afectados por las fumigaciones, sobre todo, ¿no? La contaminación y la pérdida de la agrobiodiversidad en su alrededor. Muchas gracias, Linda. En esto que estamos compartiendo, hay otra pregunta que queremos hacerles, es ¿por qué creen ustedes que es importante fomentar la permanencia en los territorios? Le doy la palabra a Pedro. Es vital fomentar la permanencia en el territorio y tener una ocupación geopolítica del territorio con la población medianamente bien distribuida. La pandemia puso sobre blanco sobre negro esta cuestión. A ver, en el 3% del territorio tenemos el 40% de la población. Es ingobernable esa situación. Es absolutamente ingobernable. Además, $1 invertido en el interior profundo en desarrollo rural para obtener los mismos resultados en calidad de vida en las ciudades después que un campesino migró, tenés que poner 3. Sale 150% veces más.
es mucho más barato en los términos económicos, para medirlo de alguna manera, que la gente se quede sentada en su territorio, donde nació, donde tiene sus afectos, donde tiene su familia. Además de todo eso, de todo lo bueno que eso trae, es más barato. Es una verdadera irracionalidad expulsar a la gente de los territorios. Es una verdadera irracionalidad sacarlos. Pero nosotros hemos hecho una irracionalidad aún mayor. Nosotros deforestamos casi 5 millones de hectáreas que estaban ocupadas y que tenían una buena relación con el monte y qué sé yo, los sacamos. ¿Para qué? Para plantar soja. Destruimos árboles centenarios para plantar soja que duran 180 días, que consumen 400 milímetros de agua cuando el bosque te consume 3.200. Es una falta de perspectiva tremenda la que se ha hecho con el tema este de sojizar la Argentina. Es una falta de mirada estratégica de la clase política argentina increíble. Córdoba deforestó el 99% de su territorio y nos encajó las inundaciones a Santa Fe y a Buenos Aires. Y parte de la derechización del territorio cordobés tiene que ver con esa llegada del agronegocio en territorios que antes no dejaban tanto dinero y de repente, sacándole el monte y sembrando soja, se encontraron que ganaban un montón de plata. Y eso trajo como consecuencia que las personas que ganan mucho dinero y muy rápido terminan transformándose en conservadoras. Entonces, acá lo que hay que rever es todo ese concepto. Es una tarea muy larga y es una batalla absolutamente cultural. No hay ninguna contraindicación posible para que la gente viva, se desarrolle donde nace. Para lo cual hay que tener un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Como decía Bárbara recién, a escuelas, conectividad, buenos caminos, salud. Y el Estado también tiene que tener en la cabeza, porque mira, hoy discutíamos con el INTA y con el gobernador acá, en Máximo Paz. El Estado, sus agentes públicos, debe exigírsele la radicación en el lugar en donde prestan la función. O sea, el Estado debe contratar una enfermera, un médico, lo que sea, pero con radicación en el interior profundo. Santa Fe tiene 60 médicos, 60 pueblos rurales sin médicos. Y Buenos Aires debe tener otro tanto. Y las enfermeras en Máximo Paz viajan de Rosario a Paz y después se van. Bueno, el Estado debe tener en la cabeza eso, exigirle a los funcionarios judiciales, que son jueces de paz o secretarios, que vivan en el territorio donde prestan función. Y los funcionarios del INTA que vivan en el territorio. Y las docentes que vivan en el territorio. Y los gerentes de banco que vivan en el territorio. De esa manera vamos a repoblar de alguna manera distinta usando la fuerza del Estado. Y además los que viven en poblaciones más inhóspitas y todo lo demás, deberían tener alguna forma de adicional, algún beneficio adicional, que no sé, jubilarse o tener un plus por desarraigo, o jubilarse 5 años antes, pero para que la gente vaya a ocupar ahí. No es así, no es que es mágico, que va y la gente se va a ir a vivir a Máximo. Yo vivo acá, se le puedo dar una lección del problema que nosotros tenemos acá. Los mejores sueldos de Máximo Paz se van del pueblo. Vienen de Rosario y se vienen y se van y vienen y se van. Entonces vos nunca generás un mercado interno, nunca generás un comercio que te genere 2 o 3 puestos adicionales. Pues si vos tenés 10 buenos sueldos, trabaja la panadería, el kiosco, todo camina y se arraiga más gente. No, es un esfuerzo tremendo, porque ningún dirigente político tiene en la cabeza que hay que arraigar gente. A la hora, yo siempre digo, hay que hacer una ley Micaela para capacitar a funcionarios públicos en tema agropecuario y explicarles que necesitamos el interior poblado, no despoblado. Porque mucha gente dice, no, yo soy de Máximo Paz. ¿Y dónde viví? En Rosario. Bueno, no sos más de Paz, naciste en Paz, pero viví en Rosario. Y gastás el pan, la panadería va a Rosario, tus hijos van a la escuela a Rosario, ¿me entendés? Nosotros necesitamos residentes en el interior profundo. Y en eso el Estado tiene mucho que opinar, Pablo, mucho que opinar, porque tienen mecanismos como para tratar de orientar a la gente que se quede ahí. Si yo te doy, rebajen el agua, rebajen la luz,
rebajen el gas por vivir en una población de 3.000 habitantes. Y además, si sos médico, te jubilás, no sé, 3 años antes. Y si sos enfermera, 5 años antes. Bueno, mucha gente va a pensar y decir, bueno, me voy a radicar ahí, me voy con mi familia y hago mi vida ahí. Pero el Estado tiene que tener alguna acción para que la gente se radique. No puede ser el libre mercado el que lo determine eso. Muchas gracias, Pedro. Le pasamos ahora la palabra a Cita. Perdón, la pregunta era sobre el arraigo, para qué fomentar el arraigo, ¿no? Sí, ¿por qué creemos que es importante fomentar el arraigo? Bueno, creo que Pedro y las compañeras lo están explicando mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. A ver, claramente hoy tenemos, y particularmente en este tiempo de pandemia, una fuerte interpelación que ya venía dándose antes, pero más aún hoy en clave alimentaria, ambiental, territorial, ¿no? En términos de, digo territorial, en términos de quiénes ocupan el espacio, quiénes tienen control, para qué del espacio, y eso nos lleva a pensar modelos de desarrollo. En términos más específicos, también está la interpelación por lo ambiental, ¿no? En qué condiciones vivimos, en qué condiciones se produce, y eso implica no solamente a las poblaciones que habitan los espacios rurales, sino también a las urbanas, que los consumen, ¿no? Lo ambiental y lo alimentario, ¿no? Digo, está articulado en términos de si seguimos produciendo solamente commodities o también generamos espacios para producir alimentos, como decía Bárbara y Deo antes, más sanos, diversos, ¿no? En escalas menores, con circuitos de comercialización más cortos, ¿no? Igual allí hay toda una interpelación entonces en clave ambiental, alimentaria y territorial que involucra claramente a lo rural y la necesidad de gente habitando los espacios rurales. Me parece que no hay mejor garantía para pensar en esas cuestiones que no sea con gente adentro, ¿no? Creo que eso se vuelve clave. Muchísimas gracias. Ahora le quiero preguntar a Barbie, en línea con esta pregunta, ¿por qué creen que es importante tener este arraigo? ¿Qué vínculo tiene con el cuidado de la naturaleza ese arraigo territorial? Bueno, como es esa palabra, ¿no? El arraigo rural, uno piensa en, bueno, eso, quedarse, ¿no? Poder vivir y tener esas garantías del buen vivir, quiero decir, ¿no? El buen vivir, que es un término del que muchas veces hemos escuchado o hemos dicho, que, bueno, que tiene un componente de justicia social y también de respeto a la naturaleza, ¿no? Como decía Deo, el sentirse parte de ese territorio y no algo ajeno, sabiendo que en el territorio donde se cuidar, no, porque no es una mercancía, digamos, para nosotros. Es nuestra tarea, que es producir alimentos, ¿no? Porque es nuestro medio de vida. Ahí, digamos, bueno, entra la cuestión de la agroecología, ¿no? Como una forma de vida, que no es producir sin... Barbie, te estamos escuchando un poco cortado. ¿Estás ahí todavía? Bueno, mientras recuperamos la señal, le paso la palabra a la Deo. Perdón, Deo. Ahí volví. Perdón que te interrumpa. Volvió Barbie. Volví. Barbie, ¿querés continuar? Bueno, a ver. Sí, continúo. Bárbaro. Bueno, no, decía esto de bueno, de la forma de producir, ¿no? Agroecológica, que no es solo estar
manejar la producción respetando a la naturaleza, sino que, bueno, tiene componentes sociales, ¿no? Que tiene que ver con la justicia social, con recibir un precio digno por lo que uno comercializa, y también entendiendo que la producción familiar es diversificada y la agroecología es el resultado de los saberes ancestrales y las nuevas técnicas que se unen y para poder dar este nuevo paradigma productivo, ¿no? Se contempla el cuidado de la naturaleza, ¿no? Que dice que sí, que es posible producir de manera sana y en armonía con la naturaleza. Tenemos que derrocar esa idea de que la agroecología o la forma de producción familiar es ineficiente y que no puede competir, quiero decir, no es viable, ¿no? Nosotros queremos comercializar en donde estamos, cerca, que se activen, digamos, así está, digamos, de esa forma sí funciona, ¿no? Por eso no entramos en los esquemas del capitalismo, ¿no? Y bueno, después también el arraigo rural tiene, la importancia es también poder traer todo lo que tiene que ver con la recreación, con esa cuestión de que la familia es los jóvenes, los niños, no solo uno que tenga un pedazo de tierra, poder producir y vender y vivir, sino que toda la familia pueda quedarse y así las próximas generaciones elijan seguir viviendo en el campo. Y ahí entra toda la conectividad, ¿no? Hoy somos la viva muestra de que, bueno, cuesta, pero en el campo es fundamental, ¿no? Estar conectados, si no, no podríamos estar haciendo lo que hacemos, ¿no? Me parece que tenemos que fomentar el arraigo rural y la importancia es esa. Sin gente en el campo no hay producción que sobreviva. Muchas gracias, Barbie. Ahora sí, le pasamos la palabra a Ladeo. Viendo así de cómo se ha ido desarrollando y se ha ido poniendo cada vez más poderosa no sé, la terminología también, el concepto, no solo de la vuelta al campo, el arraigo, sino la soberanía alimentaria, y eso ha sido un proceso de lucha y de poner el tiempo, el esfuerzo de parte de las organizaciones campesinas. En el caso de la vía campesina, cuando las políticas neoliberales eran implementadas en la ONU, en esos ámbitos internacionales y con todo el paquete tecnológico que decían que iban a terminar con el hambre en el mundo, la vía campesina era una de las que se oponía a que fuera así como se determinaba en ese ámbito la fórmula o la receta. Y se oponía con una propuesta superadora que al día de hoy está puesta en un montón de ámbitos, ¿no? Y parte de lo que es el arraigo o parte de todo este proceso de la vuelta al campo hace parte de ese concepto que es la soberanía alimentaria. El pueblo saber qué y cómo producir, el derecho de decidir y también el derecho de saber qué es lo que se consume, cómo se produce, en fin. Creo que se ha ido conquistando no solo en ámbitos de organizaciones rurales o organizaciones campesinas, indígenas, pescadoras artesanales o productores familiares, sino en los ámbitos académicos. Y en ese sentido, creo que esta oportunidad que se da de discusión, de intercambio también desde la universidad, es ponerle
tiempo, ponerle espacio y ponerle importancia, sobre todo también a la formación de los futuros profesionales que desde ahí también, desde lo agrario, lo agronómico, han sido como el brazo ejecutor de las políticas neoliberales muchas veces, ¿no? Porque había que llevar el paquetito de la solución o el paquetito del progreso a los lugares donde están, ya sea desde los ámbitos institucionales, y ahí lo ves, yo qué sé, algunos que han ido con la fórmula y la receta a través de algunos, yo qué sé, los INTA, programa social agropecuario, en fin, creo que se han dado algunas cuestiones que han permitido también ese avance del agronegocio y invisibilizando o tratando como cuestiones sociales, asistencialistas o de asistencia al campesinado, ¿no? Y no reconocer como sujeto productivo. Creo que esa cuestión de la vuelta al campo hay que mirarlo desde esa perspectiva, desde la importancia productiva, cultural, económica, social que tiene el estar en el territorio, el volver en el territorio y romper con esa contracara que ha sido generar una sobrepoblación en las ciudades a causa de la expulsión forzada de muchas familias campesinas indígenas, porque muchas de las familias no es que se le ha antojado un día agarrar y decir, bueno, me voy a la ciudad, porque solo hay el bombardeo de la comunicación, pero también han estado las fuerzas represivas que han ejecutado desalojos bárbaros, ¿no? Y muchas de las familias esas hoy quieren volver al monte, y tenemos una canción que dice, ya vas a ver, los ranchos que vos tiraste van a volver, y creo que la experiencia del Maipú es una de esas vueltas, ¿no? Una vuelta al rancho, una vuelta al monte, porque Maipú es parte también de un proceso de trabajo constante, permanente, colectivo, que se ha ido dando, que se ha ido haciendo, y es una experiencia valiosa, una de las experiencias valiosas de la posibilidad y de lo positivo que es esa propuesta. Es una experiencia viva de la vuelta al campo, sin ninguna duda. No me acuerdo qué más iba a decir, pero sí, eso. Cómo apuntar a los profesionales, a los académicos y fortalecer eso. No ponerse como liderando esas cosas, creemos nosotros y nosotras desde los procesos organizativos que no hay un gurú que nos resuelva la vida esa, sino que es un trabajo colectivo, es un proceso y el proceso es tiempo, es andar haciendo las cuestiones estas, de forma eso. Muchas gracias, Yolinda. Y ya entrando al último tramo de esta charla, nos queda un eje más, que son los desafíos y las proyecciones para lograr esa vuelta al campo. Paso la palabra a Peretti. Yo creo que el principal desafío que tenemos para lograr una vuelta al campo es que se consolide el gobierno nacional y popular como condición número 1, para lo cual la unidad es el otro requisito indispensable. Para nosotros la unidad de Alberto y de Cristina es una unidad estratégica, es una conquista del campo nacional y popular que debemos preservarla bajo toda circunstancia. Lo segundo que creemos que es imprescindible es que la Argentina debe rediscutir un nuevo instituto de colonización agrario como fue el Consejo Agropecuario Nacional que tuvo en la década del 40, que repartió más de 6 millones de hectáreas, que fue sobre la base que se asentó el peronismo para hacer el mayor proceso de transferencia de tierras y la mayor reforma agraria que se hizo en la República Argentina, aunque nadie la llame reforma agraria, fue una auténtica reforma agraria, porque del año 1945 al año 1955 se hicieron 50.000 nuevos propietarios de tierra que eran arrendatarios, merced al programa que instrumentó el general Perón y que le dio prioridad de compra a los arrendatarios, le dio un crédito a 30 años, le pagó la mensura, le pagó el escribano, en fin, hizo una serie de cosas. La Argentina debe rediscutir un nuevo Consejo Agrario Nacional, que debe ser la forma que debe adquirir tierras y repartirlas
a los que quieran colonizarla y trabajarla, tomando como ejemplo el Instituto de Colonización Agraria que tiene el Uruguay, que funciona desde 1948 y que es muy, muy exitoso y que ha repartido y localizado a varios miles de productores agropecuarios. Entonces es muy importante que ese instituto se discuta, se capitalice, compre tierras y la redistribuya. No tanto en propiedad, sino que la redistribuya en forma cooperativa para que se produzca y para que desde allí se oriente una producción a favor de la soberanía y la seguridad alimentaria de la nación. Otro tema muy, muy importante para mí es determinar las cuencas lácteas de la República Argentina y prohibir la siembra de soja dentro de las cuencas lácteas y prohibir los contratos en soja de las cuencas lácteas. La leche es un bien estratégico de la República Argentina, porque tiene que ver, aparte con la soberanía y seguridad alimentaria, tiene que ver con la seguridad nacional. Nosotros tenemos que garantizar que cada ciudadana y ciudadano de este país, aun cuando esté en el vientre de la mamá, reciba la alimentación adecuada, porque eso es determinante para desarrollar sus facultades intelectuales a partir de ahí. Cada madre que está en la asignación universal por hijo, cada pibito que está en la panza de esa madre, tiene que tener garantizado 30 litros de leche, 20 yogur y una cantidad de kilos de queso por mes. Eso se lo debe garantizar el Estado. ¿Por qué? Porque es parte de la seguridad nacional. Un pueblo bien alimentado es un pueblo que puede manejar cualquier instrumento sofisticado de defensa nacional. Un pueblo mal alimentado, lo único que puede hacer es ir a barrer las calles. Mi papá me decía siempre lo mismo, me decía, mirá Pedrito, estudiá, porque el único lugar donde el lomo vale más que el seso es la carnicería. Y entonces nosotros tenemos que, para estudiar hace falta chicos bien alimentados. Y un pibe bien alimentado es un pibe consciente políticamente que garantiza que ningún proyecto neoliberal le venda fantasías. No es presa fácil de la demagogia política. Muchas Entonces gracias, Pedro. necesitamos eso. ¿Me pasé de tiempo? Estamos llegando justo a lo último, por eso, perdón que te interrumpa. Me quedo de vuelta con el puño lleno de verdades. Pero la próxima voy a volver con más verdades, con más leche. El tema de la leche es central, porque si el agua es un derecho humano, la leche también es un derecho humano. Y la leche no debe discutirse como un bien en el Ministerio de Economía, debe discutirse en el Ministerio de Desarrollo Social. Debemos garantizar la leche, cada pueblo tiene que tener un tambo. Ahí, no sé si Bárbara, ustedes están haciendo tambo ahí en la colonia donde están, pero tiene que haber un tambo ahí de cercanía, ordeñada ahí, y cada pueblo debe tener su tambo. Es fundamental, no podemos repartir ese recurso estratégico que esté en las manos monopolizadas como están. Gracias, Pedro. Pasamos ahora la palabra a Cita. Le quiero hacer una pregunta sobre cuál es el rol y los desafíos de la universidad para acompañar estos procesos de vuelta al campo. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, hay varias cuestiones. En principio, digo, la función de la universidad básicamente tiene que ver con la investigación, la generación de conocimiento y la formación y la difusión. Eso presupone recursos, que los hay, debiera haberlos más, digo, en términos de poder conocer y comprender entonces estas realidades, estas diferencias territoriales. También en términos de formación, hablaba, creo que veo, ¿no?, sobre la importancia de la formación de profesionales, digo, que puedan responder a estas demandas se vuelve clave, y me parece que el rol de las universidades en eso obviamente es central. Creo que en términos más estrictamente profesionales, creo que el gran desafío, y recuperando algo que también se dijo antes y que había planteado al inicio, es, y que Pedro muy bien lo dijo, esto de quitar lo sectorial a la discusión sobre lo rural, ¿no? Me parece, digo, mi formación y sobre todo mi trabajo es en el campo de la geografía rural y ambiental. Y no estoy en diálogo con lo urbano, ¿no? Y digo, de vuelta debemos, incluso nuestra formación disciplinaria está disociada, digo, así como todo el pensamiento moderno está disociada y las prácticas productivas lo están, también lo están nuestras formaciones, ¿no? Entonces también hay un desafío en términos de poder poner en diálogo esas problemáticas combinadas que son las urbanas y las rurales. No podemos pensar que pasa en lo rural disociado de lo que pasa de lo rural respecto a lo que pasa en lo urbano. No solo como lugar de destino, sino lugar de decisiones, digo, hay un montón de nexos
hay claves. Me parece que el gran desafío en términos más generales, todo lo que estamos hablando, es lo de reconectar, de volver a conectar aquello que fue disociado. Y que tiene que ver tanto con nuestras formas de vida, de producción de alimentos, pero también con la generación de pensamiento y de conocimiento respecto a estas cuestiones. Me parece que hay un desafío importante en ese sentido, de reconectar y romper con estas disociaciones. Muchas gracias, Cita. Ahora le pasamos la palabra a Barbie. Y la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos y las proyecciones? Bueno, bueno, sí, así como venían diciendo, ¿no? Los desafíos vienen como, bueno, planteando qué necesitamos que el Estado ponga para poder, digamos, concretar esto que estamos hablando, ¿no? Que fomentar el arraigo rural y que se dé, y que sea una realidad que se está construyendo, pero que, bueno, que con un Estado presente lo vamos a poder lograr, ¿no? Más allá de nuestros esfuerzos como organizaciones, como profesionales, digamos, tiene que haber una intención política de que eso se dé. Así que, bueno, después, por nuestra parte, ya sea desde el ámbito académico, como estudiantes, como militantes, productores, tenemos distintas tareas, ¿no? Y empieza en la conciencia, como decía Cita, ¿no? Yo desperté esa conciencia gracias a compañeros y compañeras de las organizaciones que hoy están presentes y de docentes que creyeron en que había una distinta realidad posible y una disputa para dar en esos ámbitos, ¿no? Que es donde se genera el conocimiento, donde como decía Deo, también son los futuros técnicos que van a ser funcionarios, que sean los que designen el futuro del país en términos de modelo de producción, y bueno, y también como los que estamos en los territorios produciendo, nuestro rol es ese, ¿no? No claudicar en esta lucha y seguir trabajando para que ese arraigo se dé, ¿no? O sea, la cuestión de la educación es fundamental, ya sea desde la academia generando conciencia y problematizando a los futuros profesionales, y desde las organizaciones pudiendo mostrar esa voz que ha sido invisibilizada durante mucho tiempo. En la época en la que yo estudié, en la facultad, poco y nada se hablaba ni de agroecología, ni de campesinos, ni, digamos, de pequeños productores. Solo eran muy pocas las voces, y hoy veo que 8 o 10 años después, desde la universidad, en las cátedras, está mucho más presente esa discusión, la discusión de la producción, del modelo productivo, de la tierra, del rol del profesional, y ese es un trabajo que se ha hecho en conjunto, ¿no? Eso es lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Porque detrás de eso hay familias, compañeros y compañeras que no tienen la posibilidad de alzar su voz y de, digamos, de mostrarse ante el mundo de que somos productores, de que no somos un sujeto, digamos, de mendiga, digamos, ¿no? Porque tanto el campesino en su reclamo ancestral, el pequeño productor, el chacarero, o sea, en su medida hemos sido invisibilizados, negados, desalojados por un sistema que, digamos, ese monocultivo,
momento se ha escuchado. El monocultivo de cerebros es lo que pretende producir el sistema. Nosotros somos la diversidad, digamos, todas nuestras características hacen que tenemos algo en común, y bueno, eso es el desafío, la unidad, como decía Pedro, y el reconocimiento del saber del pueblo, ¿no? Que es lo que se ha ninguneado durante siglos, ¿no? El pueblo es sabio, y si existe organización, hay una esperanza. Y que mantengámonos unidos y organizados, la verdad. Muchas gracias, Barbie. Le pasamos ahora la palabra a Nadeo. Bueno, antes de seguir, un saludo a la Silvia, también saludo a la Maidana, que están ahí escuchando, viendo, al tío Pepe. Creo que, no sé, partiendo de la experiencia que venimos teniendo como organización, hemos ido logrando ir sembrando poquito a poquito esa diversidad de maíces, y que, bueno, este espacio universitario también ha sido uno de nuestros, por decirlo, objetivo dentro de la estrategia organizativa, ¿no? Nadie se salva solo, era así una de las primeras consignas, y el tema de la alianza era fundamental. La alianza en el sentido de cómo construir conjuntamente. Y creo que en todos estos años, tanto los estudiantes como los profesores que han estado comprometidos, han habido algunos avances como para permitir un mayor acercamiento a esta otra realidad, ¿no? La del campesino, la del corazón del país, ¿no? No nos consideramos interiores, sino que es el corazón del país donde se produce, se conserva, y donde hay también mucha vida que respetar, conservar y multiplicar. No sé, creo que algunos convenios en las cuestiones de formalidad han servido para que las pasantías puedan tener mayor, bueno, aceptación en el estudiantado, ¿no? Y no hablo solo de las pasantías en la Universidad de Agronomía, sino en otros ámbitos, y eso ha permitido que hoy haya, yo qué sé, un campo a la mesa, que es una red de comercialización que están teniendo ahí en Buenos Aires, la feria, la participación nuestra en la feria que realizaban antes de la pandemia ahí en la vereda esa que tienen su universidad, con distinta producción campesina indígena, de la forma en que podíamos mandábamos queso de leche cabra, dulce, mermelada, escabeche, un montón, ¿no? Más las verduras de ahí de los barrios que están cerca. Creo que hay antecedentes como para ver el avance que se ha ido teniendo, porque eso es el desafío de continuar comprometidos, de seguir generando esos espacios comunes, seguir evaluándolo, ver cómo le seguimos dando la forma, incluir a más, y que otros se sientan también parte de esa realización de transformación social que requerimos, porque parte de esa transformación social es eso, cómo nos reconocemos todas y todos, y creo que hay muchas cosas para hacer todavía, sin ninguna duda. Nuestros espacios como la Escuela de Agroecología, como nuestro refugio agroecológico, como nuestra universidad campesina, son proyectos y procesos que desde el campesinado han nacido, pero que se están complementando en un diálogo mutuo permanente entre distintos lugares, no solo del país, sino en América Latina. Y creo que en esa sintonía, ¿qué es lo que tendríamos o qué nos veríamos en el mañana? Es eso, la unidad popular, ¿no? Un poco la estamos realizando en el marco de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es un proceso donde están un montonera de
organizaciones textiles, pescadoras, bueno, fábricas recuperadas, todo un proceso muy importante del sindicato de la economía popular, ¿no? Que es un sujeto que aporta al país con un grado importante de cuestiones económicas no reconocidas en la formalidad, pero es una forma que no reconocida, no formal, de la economía popular, que es valiosa y que estamos ahí, que son las que en alguna medida hoy están también sosteniendo o estamos sosteniendo el plato de comida para muchos y muchas afectadas en el marco de la pandemia, sobre todo en los barrios populares, que, bueno, no tienen el pedazo de tierra, no tienen la semilla, en fin, pero que estamos ahí. Creo que hay que seguir trabajando y este es un momento clave en la historia nuestra para ver cómo seguimos profundizando no solo las discusiones, sino las acciones, que son las que más valen, y después de las acciones, bueno, vamos viendo qué es lo que va saliendo. Y algo más que iba a decir, claro, el triunfo de Bolivia creo que vuelve a reavivar más la llama de lo que la región, como región Sudamérica, como región continental, tenemos que seguir trabajando. Hay un gran poder popular en nuestra América Latina que siempre se ve azotada por la fuerza de la derecha, que es una fuerza represiva, militar, económica, pero que tenemos que tener esa valentía y la sabiduría como pueblos de seguir unidos y avanzando sobre esas conquistas, que en definitiva es la soberanía de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Diego, por tus palabras. Quiero avisarles que nos están viendo de muchos lugares, entre ellos desde Mar del Plata, de la cooperativa Isla Esperanza del Delta. Saludos a FM Monte, que está retransmitiendo la charla en vivo, y saludos a General Villegas. Bueno, hemos llegado a un hermoso cierre. La verdad que estoy muy feliz de haber participado del cierre de este ciclo. Quiero agradecer a todos mis compañeros, compañeras que estuvieron trabajando para que esto pueda salir por los canales de difusión de la FAUBA. Agradecer a la FAUBA también por este espacio. Agradecer a los distintos y distintas oradores y oradoras que estuvieron participando, que estuvieron trayendo las realidades que se viven en nuestro país, que, como estuvo saliendo en esta última charla, son invisibilizados. Por eso creemos que es importante generar lazos entre la universidad y los movimientos sociales, que no sea un lugar donde no se pueda tomar conciencia social, sino que esto esté al servicio de las comunidades que están en todo el territorio. Nuevamente quiero darle las gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a lo largo de este mes, en estas 5 charlas donde tratamos temáticas sobre humedales, ley de bosques, semillas, conservación de la biodiversidad. Estuvimos también abordando lo que son los desafíos del abastecimiento y llegamos a esta última y hermosa charla sobre fortalecimiento de la ruralidad, formas de vincularse con la naturaleza. Quiero darles las gracias de corazón a ustedes por haber participado, por haber estado presentes en esta charla. Fueron muy valiosos sus aportes. Celebramos este encuentro y esperamos que se sigan multiplicando, que no quede solamente en esto. Muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Que anden bien. Gracias a ustedes, gracias a los compañeros y compañeras de la mesa también. Salud y cosecha para todos. Igualmente, Gracias. igualmente. Muchas gracias. Que venga la lluvia. También. Acá ya vino. Acá también. Sí. Acá ya vino, sí. Vamos a intencionar para que vaya. Dale, dale, dale. Muy bien. Estamos fuera.